Hola, ¿cómo estás? Soy Marita Arquer y hoy vengo a hacer un análisis-reacción de lujo. Plácido Domingo, José Carreras, Dimash Kudaibergen, junto con Hauser. Ellos cantando My Way, interpretando My Way. Nada puede fallar. Debe ser un éxito. Vamos a ver qué nos transmiten después de la intro. Recordá que si te gusta este tipo de reacción, no te olvides de suscribirte. Hace un tuki en el cuadradito de suscripción y en campanita. Así te avisa cuando subo más material. Y recordá que tengo que ir fraccionando para respetar los derechos de autor. Allá vamos. Qué bello esto. Voy a poner una foto para vos. ¡Qué orquesta! ¡Qué maravilla este programa! Miren la elegancia, ahí ya se ven los cuatro. Qué elegancia, todos de smoking, de negro, y el director y la orquesta atrás en el círculo del escenario. Hauser con su violonchelo. Ay, piel de gallina da esto. Da piel de gallina el chelo cuando se el violonchelo, chelo se dice, ¿no? Qué cosa más maravillosa. Aparte lo atractivo que Hauser, porque es muy esas personas que tienen llegada a público, ¿no? Más allá de lo interpretativo que tiene porque es muy difícil interpretar con el cello y además poder conectar con el público, porque uno está con el instrumento. Y Hauser tiene esto, que es muy carismático. Ven, ay, cómo mira a todos. Qué melodía, qué lugar. Bueno, ya que está Hauser, empecemos con Hauser. Yo puse una breve descripción de cada uno. Hauser nació el 15 de junio de 1986, apenas tiene 38 años, es muy jovencito, en Pula, Croacia. Su ocupación es violonchelista. Su género instrumental, el instrumento es el violonchelo. Eso solito tengo de Hauser. ¡Ah! Plácido Domingo, señores. And so I'll face the final curtain. My friend, I'll say it clear. I'll state my case, of which I'm certain. Bueno, acá vamos a encontrar bel canto puro, canto lírico, formación excelente de años. No tengo mucho que decir más que una perfección vocal absoluta. Así que voy a hablar de José Plácido Domingo Envil, obviamente hijo. Como seudónimo o otro nombre es El Granado. Nació el 21 de enero de 1941. Tiene 84 años. Dios mío, parece mucho más joven. En Madrid, España. Sigo. ¡Ay! ¡Dimash! ¡Oh, qué voz!
¡Ay, qué voz tan profunda! ¡Qué calidad vocal que tiene Dimash! Bueno, yo sigo hablando todavía de Plácido Domingo, ya vamos a ir con Dimash también, ¿no? Plácido es cantante, compositor, productor, director de orquesta. Sus años activos son de 1959 al presente y sus géneros ópera, zarzuela, música clásica, su instrumento la voz y su tipo de voz tenor dramático. ¡Wow! Impresionante ahora la voz de Dimash haciendo la continuación. Los dos, la verdad que impecables, porque esto es una voz realmente de bel canto puro, bien con moldes vocales, bien con una proyección perfecta. Acá no hay errores, acá hay vibratos perfectos, hay notas bien de partitura, no hay improvisaciones. Es todo maravilloso. I've had a few, José Carreras. but then again, too few to mention. I did what I had to do, and saw it through without exemption. Qué correcto también. Respeto a los mayores. ¿Vieron cómo Dimash los mira? ¿Vieron cómo el respeto a los mayores? Cómo Dimash los mira con ese respeto, con esa admiración, que yo también los miro de la misma manera, ¿eh? Es una cosa que llegar a esa edad, a los 80. ¿Cuánto tiene? José Carreras nació el 5 de diciembre de 1946, tiene 78 años, 78 años. Barcelona, España, nacionalidad española y argentina. Ocupación cantante, instrumento su voz y su tipo de voz tenor lírico. Dios mío, qué maravilla. ¡Ay, el arpa! Plácido. Ven como mira a Dimash. ¡Ay, armonía! ¡Ay, qué lindo! Cómo hacen armonías, cómo es giró Dimash, que también no lo voy a pasar desapercibido, también me voy a leer su Wikipedia. Din Mohamed Kanatuli Kudaibergen nació el 24 de mayo de 1994 y tiene 31 años en Aktobe, región de Aktobe, Kazajistán. Otros nombres, Dimash, obviamente como lo conocemos, ¿no? Y también Kudabergenov, que en ruso le dicen, ¿no? Es cantautor, multiinstrumentista, ustedes saben más que yo seguramente de todos los apodos que tiene el príncipe. Géneros crossover, pop, folk, clásico, pop, operístico. Sus instrumentos son la voz, el piano, el dombra, que lo vimos tocar tantas veces, batería. Y sus años de actividades desde el 2010 hasta el presente. Obviamente es un breve, porque tenemos un montón de información, ¿no? Yo apenas si pongo una breve descripción de cada uno. Obviamente Dimash en nuestro corazón está entre grandes, y realmente después de todo lo que ha pasado en su carrera debe sentirse tan honrado. El molde vocal, la boquita corazón que tiene Dimash, hizo el agudo final. Y
Igual todos llegaron muy agudos. Es muy difícil My Way, ¿eh? Parece que no empiezan graves, pero después llega un agudo de belting muy poderoso. Y hay que aguantarlo, porque no hay que pasarlo a cabeza o a mixta. Hay que aguantarlo en belting. Y obviamente ellos pueden, porque obviamente pueden. Pero, wow. ¡Ay, la orquesta! What has he got? If not himself, then he has not. To say the deeds he truly did, when not the Boquita, ¿eh? of one who needs the rapper shot. I took the blows and needed Ay, qué hermoso, suena divino. Realmente uno mejor que el otro. Puente musical. Ay, what has he got? no. Mire Hauser como me admira, admirado. Then he has not. To say the things he truly did, and not the I took the blows and needed Ahí hubo una pérdida, algo, pero se apoyaron entre sí. ¡Qué maravilla! El agudo. ¡Qué agudo, por Dios! La sonrisa de admiración que tiene Dimash hacia los mayores. Y también de Hauser, ¿eh? No solo de Dimash. Hauser también. Son todos grandes. Y lo saben. Son todos grandes. Es una maravilla, una obra de arte. Realmente vamos a brindarles un enorme aplauso. Esto es una muestra de que la música buena, la letra de la canción, ni hablar, obviamente no voy a aclarar algo que ya es obvio, que ya están escuchada, pero que nunca cansa porque a todos nos pega de alguna manera. Yo he cantado esta canción, obviamente no en lírico, en modo popular, contando mi propia historia, porque cada vez que alguien canta My Way, cuenta la historia de uno, porque todos se ponen en la piel del personaje, del héroe de la canción, y cuentan su propia historia. Y esto fue en modo ópera. ¡Wow! Hay que cantar esta canción en modo ópera. Mi wow, mi espectacular y mi brillante, obviamente para todos, porque es una obra de arte. Bueno, les dejo mis datos por si tienen ganas de ayudar al canal. Les agradezco muchísimo a todos los que me han saludado por mi cumpleaños. Ay, muchas gracias, unos hermosos saludos que recibí. Voy a ir contestando de a poquito. Ustedes saben que yo padezco de migraña crónica refractaria y de Horton, que es terrible, ¿no? O sea, es crónica. Todos los días tengo unos terribles dolores de cabeza durante la madrugada y se me van yendo en el transcurso del día hasta después, bueno, que se me van. Obviamente el leer, los puedo leer, yo siempre los leo porque si alguien se toma el trabajo de escribirme, es mi obligación leerlos, así que yo, mi obligación moral y porque así lo deseo. Obviamente me encanta que me escriban, síganlo haciendo porque son mi alimento al alma, realmente. Pero a veces no puedo contestar porque una cosa es leer, que es, aparte si es algo de cariño te hace bien, pero si me pongo a contestar, a veces pongo corazoncitos nada más, pero si me pongo a contestar a cada uno, lleva el doble de tiempo y puedo contestar nada más que la mitad y me quedo sin vista, que ya estoy bastante mal, porque se me ha consumido mucho la vista y enseguida me agarra la migraña y en cuanto empiezo a la migraña ya no la puedo frenar y no puedo contestar más. Entonces,
Al principio éramos menos, ahora somos más, entonces cada vez se hace más complicado. Pero no significa que no los lea. Por favor, síganlo haciendo porque a mí me ayuda muchísimo y a nivel emocional y al canal también les sirve. Entonces, yo los voy a leer. Tarde o temprano voy a llegar y los voy a leer. Y si puedo, les contesto. Y si no, les pondré un corazoncito. Pero muchas gracias, estoy muy agradecida. Bueno, me voy a la cámara 1 para dejarles, por favor, que se suscriben. Se suscriban, hace un tuki en suscripción, en campanita, y si llegaron acá ya es un montonazo. Les mando todo mi cariño, todo mi amor. Nos vemos en la próxima reacción. Chao, chao.